En un mundo donde la información llega y te sesga, con algoritmos que solo te enseñan lo que tú quieres escuchar, lo que tu círculo consume o lo que a ti te gusta, nos hemos olvidado de lo que es la incomodidad de la realidad, lo que está fuera de nuestra tecnología sesgada. Y por eso, hoy no sabemos dialogar, pero sí sabemos insultar. El trabajo del diálogo es mucho más allá de un debate. Es más, hay muchos debates que son incluso contraproducentes al diálogo. Entonces, hay que entender dos cosas principales. 1. ¿Qué es el diálogo? Y 2. ¿Qué necesitamos para que el diálogo exista? El diálogo es el arte de llegar a puntos en común, entendiendo los puntos, necesidades y realidades de los involucrados en una problemática. El diálogo no es solo hablar, no es solo entender, es llegar a puntos en común en acuerdos de construcción. Claro que si volteamos a lo que está pasando hoy en México, nos daremos cuenta de que esto no está pasando. Porque para que el diálogo suceda, se necesita 1. De la necesidad de llegar a puntos en común. 2. Las condiciones necesarias para la no violencia. 3. Argumentos razonables. 4. La disposición de entender al otro. 5. La madurez de cumplir la palabra. Una vez que ya se estableció, llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Esto significa que el diálogo requiere de la necesidad de llegar a puntos en común, como ya lo hemos venido diciendo. Y esto en México no es necesario porque hoy, en un partido hegemónico, sin contienda, sin oposición, sin necesidad de trabajar en equipo, solo con los partidos que de por sí ya están alineados al poder, pues esto es contraproducente porque claramente pareciera que solo una voluntad está gobernando. Aunque la realidad es que no. Muchos partidos en el gobierno actual tienen diferentes necesidades y en esa medida entienden a su propio bando, pero no al otro. Entonces es complicado. No hay necesidad. Las condiciones necesarias para la no violencia son bastante importantes, porque el diálogo no es solamente hablar, es entendernos, es estar dispuestos a ser insultados, ofendidos, pero nunca agredidos. Hay una distancia entre tal vez ser insultado u ofendido y ser agredido, y es importante que los bandos involucrados sean capaces de entender que el que lance el primer golpe pierde. Porque la distancia existe en tanto que cuando el diálogo existe, se puede llegar a ofender a la otra persona sin querer. Y es importante estar abiertos a estas ofensas o insultos, porque en tanto sean accidentales y no un insulto directo, se puede llegar a entender por qué pudo haber sido accidental. Y cuando no se entiende en profundidad, ahí es donde encontramos ya muchos problemas en el diálogo. Y claro, hoy en México la violencia domina al país. La violencia política, social y en algunos casos ejecuciones extrajudiciales. México históricamente es un país violento, gracias a la revolución y a sus consecuencias sociales, y gracias a las culturas que tenemos a lo largo y ancho de México. Vivimos en un país naturalmente violento. Esto no prohíbe absolutamente el diálogo. En todo el mundo existe la violencia en cierto grado. Pero lo importante es que cuando estemos dispuestos a dialogar, lo hagamos con la voluntad de evitar la violencia activamente. Para los argumentos razonables no necesitamos que sean argumentaciones o disertaciones complejas, sino que lo que se está buscando a través del diálogo puede ser razonable, ya sea un acuerdo de ajuste de precios o un acuerdo de ley, o lo que sea, y que estos cuestionamientos se lleven a sus últimas consecuencias. En México tenemos poca costumbre de cuestionar hasta sus últimas consecuencias, y el que se siente cuestionado se cierra fácilmente. Tenemos que estar abiertos a la crítica, aunque la gente diga exactamente lo contrario a lo que estamos pensando, porque así entendemos por qué nos están cuestionando, sus inquietudes, y siempre todo en el marco de lo razonable, del respeto. Y esto es muy difícil. Casi ningún gobierno ha logrado tener el respeto a todo un sector social. Por otro lado, la disposición de entender al otro es fundamental para poder saber realmente lo que el otro está queriendo, pensando o necesitando. Y esa disposición tiene que ser de todos los lados involucrados, porque no se vale que uno nada más haga el esfuerzo sin que el otro entienda realmente lo que está pasando. La disposición debe también a su vez traducirse en acción después del entendimiento, y aquí es donde se vive la parte final. El poder cumplir tu palabra.
Dado que el diálogo busca soluciones que puedan satisfacer las necesidades de todos, que puedan saber lo que se necesita hacer, el paso más importante es poder cumplir lo que se está acordando, para que el diálogo dé frutos y no solamente sea un ejercicio de gastar saliva o de platicar. Lamentablemente, en México no practicamos el diálogo. Es más fácil darle plomazos al de enfrente, o es más fácil trabajar solos, o ignorar a los que piensan diferente. Más en la época en la que tu computadora o tu celular te van a mostrar cosas en las que estás interesado y nada más. Tenemos el deber ciudadano de incomodarnos, de entender y de ser, una vez más, un país de palabra y de acción, de unidad y no de división. Entendamos que México históricamente sí es violento, pero eso no determina tajantemente el futuro del país ni nuestro. Entendamos que la vida en este país es de las mejores que nos pudieron haber tocado en el mundo y que tenemos el privilegio de ser mexicanos. Y no descartemos a ningún otro mexicano por razón de piel, género, religión, ideología. Porque cuando creemos que en el otro hay una causa perdida y no hacemos el más mínimo esfuerzo, nosotros somos la causa que está fallando. Porque no hay causas perdidas, solo causas que se dejan de luchar. Esto funciona también en la familia, en las amistades, en el trabajo, en el gobierno. El diálogo es la herramienta que debería ser más útil de unidad y de trabajo que tenemos como seres humanos. Es la razón por la que nosotros hemos crecido como civilización y los imperios más grandes se hicieron a través del diálogo, no solo de la imposición ciega de cosas. Eso es un mito de leyendas negras. Así que, ¿qué quieres? ¿Incomodarte un poco para que las cosas salgan adelante? ¿O que nada salga adelante y te quedes incómodo el resto de tu vida? Ahora recuerda, prepárate, infórmate, influye.